Ya lo decía Albert Einstein, no consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el maravilloso mundo del saber. Y claro, es que el ser humano nunca deja de aprender. Bienvenidos, jóvenes, comunidad, a su canal de psicología. Básicamente, con el único propósito y finalidad de poder compartir y ayudar a los jóvenes que se están preparando en este proceso de obtener una vacante en cualquiera de nuestras universidades aquí en el Perú. Entonces, lo que se pretende es contribuir de forma gratuita con ustedes jóvenes, porque sabemos que no todos tenemos los medios, los recursos económicos para muchas veces costearnos una academia preuniversitaria. Pero aquí hacemos el máximo esfuerzo posible en contribuir contigo. Lo único que te pedimos es que puedas darle like a este video, suscribirte, activar la campanita de notificación para que así tú puedas recibir la notificación cuando vamos a publicar un nuevo video. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la temática de hoy, que dicho sea de paso, es muy frecuente que lo encontremos en los exámenes de admisión. Así que vamos a empezar aquí compartiendo pantalla. Sí, vamos a compartir pantalla. Muy bien, ahí está. Vamos a ver sobre las ramas de la psicología. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Decíamos que la psicología eh, no solo es una ciencia, sino también es una profesión. ¿Ok? La psicología tiene dos grandes ramas. Por un lado, encontramos a la psicología teórica, y aquí voy a, por favor, colocar en paréntesis, ¿sí? ¿Con qué otros nombres se le conoce a esta rama? Y yo siempre le digo a los estudiantes que tienen que estar preparados, ¿no? Tener todas las armas posibles para enfrentarnos a este examen de admisión, ¿correcto? Porque no siempre nos va a venir en las preguntas como psicología teórica. Entonces, es fundamental conocer los otros nombres. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí con qué otro nombre se le conoce a la psicología teórica. Vamos a colocar aquí, a ver, para que nos pueda alcanzar el espacio. Me parece que ya. Muy bien. La psicología teórica también es conocida como psicología pura, ¿sí? También es llamada como psicología básica. También es considerada o denominada psicología académica. Ahí está, ¿no? Por lo general están los nombres más comunes. Vamos a repasar, ¿sí? Repasamos jóvenes. Psicología teórica, llamada también psicología pura, psicología básica y psicología académica. Bien, ¿a qué se dedica la psicología pura, teórica, básica o académica? A la investigación.
tiene por finalidad, y lo voy a subrayar aquí, tiene por finalidad describir, explicar y predecir. ¿Predecir qué? Describir, explicar y predecir que los fenómenos psicológicos. Muy bien. Los fenómenos psicológicos. ¿Para qué? Para conocer su naturaleza, sus leyes que gobiernan a estos fenómenos psicológicos, a estos procesos psicológicos y proponer teorías psicológicas. ¿Sí? Proponer teorías psicológicas que, valga la redundancia, luego puedan ayudarnos en la descripción, en la explicación y en la predicción de los procesos psicológicos reflejados también en la conducta humana. ¿Ok? ¿Lo quieres resumir? Fácil. La psicología teórica, vale la redundancia, crea teorías. ¿Para qué? Describir, explicar y predecir el comportamiento humano. Ahí está. También podemos decir, jóvenes, que la psicología pura satisface, ¿sí? Eh, cumple con el aporte académico, con el aporte académico. Vamos a colocar, ahí está, ¿sí? Cumple, satisface con ese aporte académico. Ahora bien, decimos que la psicología teórica, si bien es cierto, va a estudiar esos procesos mentales, ¿no? Psicológicos, psíquicos, eh, y la conducta humana, lo va a hacer tanto en la parte, digamos, normal como anormal, ¿sí? Y probablemente nos estemos preguntando, ¿no? Conducta normal y anormal. Y en realidad, este apartado que acabamos de mencionar, hay que abordarlo con sumo cuidado, con mucha delicadeza, con mucho tacto. ¿Por qué? Porque hablar de normalidad, pues va a obedecer a muchos criterios, ¿no? Por ejemplo, depende mucho del contexto. Hay ciertas conductas, ¿no? Que en nuestro contexto, aquí en la realidad peruana, es normal, que en otra realidad podría ser considerado anormal. O conductas que en otros países es considerado normal, aquí en nuestro país podría resultar anormal. Por ejemplo, ¿no? Es común, es frecuente que en países, por ejemplo, como Chile, Argentina, Uruguay, es absolutamente normal que entre varones se saluden con un beso en la mejilla. Mientras que aquí, en el Perú, podría ser considerado una conducta un tanto extraña, ¿no? Anormal, ¿no? Y un poco como que ya en realidad haciéndonos dudar de nuestra orientación sexual incluso, para muchos, ¿no? Ya vamos a ver como algo raro si tú ves que aquí eh, un hombre se saluda con otro hombre con un beso en la mejilla. Pero bien, para explicar esto, vamos a tomar ciertos criterios como referencia para establecer la normalidad o para diferenciar lo normal de lo anormal. El primer criterio que está aquí, y lo voy a subrayar con, ahí está, color amarillo, es el criterio estadístico. ¿Y qué nos dice este criterio, jóvenes? Este criterio nos dice que lo normal es lo común, o sea, lo que hace la mayoría. Por ejemplo, si yo voy a un lugar, ¿no? A un salón de clases donde la mayoría está estudiando, está leyendo, resolviendo problemas, y yo soy el único que me encuentro jugando, estoy distraído, conversando, pues
la mayoría me va a ver a mí como una persona anormal, porque mientras todos están estudiando, están concentrados ahí en sus trabajos, mientras que yo estoy riéndome, haciendo otra cosa, pues sería considerado como una persona anormal porque no encaja mi comportamiento con el de la mayoría, ¿sí? Entonces, este criterio estadístico establece o considera que lo normal es lo común, lo que hace la mayoría, ¿no? Lo que hace la mayoría. También podríamos decir, por ejemplo, eh, si tú vas a una playa, ¿no? Nudista, y tú vas, eres el único que va con ropa de baño, pues también ahí serías considerado, ¿no? Según el criterio estadístico, anormal, porque mientras todo, la mayoría, está pues sin ropa, eres el único que está con ropa. Bien, entonces pasamos al segundo criterio, que es el criterio social. El criterio social nos dice que eh, la conducta normal es siempre y cuando tú cumplas, ¿sí? Obedezcas lo que la sociedad ha impuesto en las leyes. O sea, si tú vas en contra de las leyes de la sociedad, por ejemplo, se te dice no fumar, prohibido fumar en este lugar, pero tú fumas, te dice prohibido botar desmonte o basura en este lugar, tú botas basura y desmonte, te importa, como se dice por allí, un comino, entonces estás transgrediendo estas leyes. Y según este criterio, como vas en contra de las leyes de la sociedad, valga la redundancia, tu conducta sería anormal, porque no encaja en esas normas de la sociedad. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, ¿no? De conductas sociopáticas, psicopáticas, ¿no? Trastornos de la personalidad, encajaría en este criterio, ¿no? Tercer criterio está el ontogenético. ¿Qué nos dice? Eh, Aquí, por ejemplo, si tu desarrollo se adelanta o se atrasa mucho, vendría a ser algo anormal. Por ejemplo, ¿no? Tiene 6 años, 7 años y no habla. Tiene 8 años o 9 años, ¿no? Y no tiene control de sus esfínteres. Sería algo anormal según este criterio ontogenético. O tiene 20, 25 años y su voz no ha cambiado. Te dice, por ejemplo, hola primito, ¿cómo estás? Hola tía. Y bueno, entonces vemos estos criterios ontogenéticos, ¿no? Si está muy adelantado o el desarrollo atrasado en base bueno, a tu desarrollo aquí. Podríamos también, decíamos también adelantado, ¿no? Am, a lo mejor podría ser, a ver aquí, tiene 5, 6, 7, 8 años y puede que su CI, coeficiente intelectual, eh, o su edad mental sea de alguien superior a su edad, ¿no? A lo mejor de 15, de 20. ¿No? Entonces, ahí vemos el criterio ontogenético, ¿sí? El criterio ontogenético. Si te adelantas mucho, anormal. Si hay un desarrollo muy lento, tardío, también anormal. Muy bien. Hemos explicado esto, jóvenes, porque en esta rama de la psicología teórica, quienes estudian lo normal, aquí vamos a encontrar subdivisiones, ¿ok?
Por ejemplo, la psicología general, la psicología diferencial, la psicología comparada o animal, la psicología evolutiva, la psicología fisiológica, social, hasta aquí, hasta social, hasta acá, vendría a ser abordado por esta rama de la psicología teórica, pero en su criterio normal. Porque ya si vamos a tratar la conducta anormal, estaría, eso le correspondería a la psicología anormal o llamado también psicopatología. ¿Correcto? Pero vamos entonces a estudiar, entre comillas, lo que es considerado normal. Primer subtipo rápidamente, ¿sí? Miren, lo hemos clasificado así para que se pueda comprender mejor. En, ahí está. Tipos, vamos a ver lo que estudia y ejemplos, ¿sí? Vamos a tratar de aterrizar lo teórico en la vida diaria, en la práctica, ¿sí? Con ejemplos prácticos. Muy bien, psicología general, ¿sí? La psicología general, aquí está, la psicología general pertenece a la rama pura, teórica. ¿Y qué estudia? Estudia las leyes y principios de los procesos mentales, especialmente de las personas adultas y normales, ya lo decíamos, sin tomar en cuenta las características individuales. Es decir, la psicología general va a estudiar los procesos mentales, ¿sí? Tanto cognitivos, afectivos, conectivo-volitivos, todos, ¿no? Va a estudiar, en otras palabras, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, la sensación, la percepción, la creatividad, las emociones, los sentimientos, la voluntad, la motivación, etcétera y etcétera. Va a estudiar esto de manera general en personas adultas y normales, ¿sí? Sin tomar en cuenta las diferencias individuales, como el sexo, la edad, la condición socioeconómica, la profesión, el lugar de residencia. No toma en cuenta. Sí, estudia de manera genérica. Y, profe, ¿para qué lo estudia? Como ahí dice, para conocer las leyes y principios que gobiernan estos procesos mentales, ¿no? Que nos van a permitir conocer su naturaleza de cada uno, ¿no? La memoria, cómo funciona, por ejemplo, la memoria, el pensamiento, los tipos de pensamiento, la inteligencia y demás. Ejemplos. Por ejemplo, según Guilford, existen dos tipos de pensamiento: pensamiento convergente y pensamiento divergente. Es el aporte académico que nos dio Guilford concerniente al pensamiento, que hay dos tipos de pensamiento, convergente y divergente. El pensamiento convergente básicamente es aquel tipo de pensamiento que utilizas tú cuando resuelves un problema de forma lógica, de forma racional, paso a paso. Paso número uno, número dos, número tres. ¿Sí? Te dejas llevar por la lógica. El divergente, en cambio, va de lo general a lo particular, ¿sí? Puede que la respuesta sea obvia, pero el que utiliza el pensamiento divergente lo hace de manera genérica, con múltiples posibilidades de respuestas, hasta llegar a lo particular. Asimismo, el autor Edward de Bono también nos habla del pensamiento vertical y lateral, que en realidad es lo mismo, jóvenes, es lo mismo, sino que Edward de Bono utiliza, por ejemplo, cambia el nombre.
Por ejemplo, el pensamiento vertical, este de aquí, el pensamiento vertical, que lo acabo de subrayar, equivaldría al pensamiento convergente, miren, a este. Y el pensamiento lateral equivaldría o sería igual al pensamiento divergente. ¿Sí? Es lo mismo, es lo mismo. Entonces quiere decir, profesor, que el pensamiento vertical es aquel pensamiento lógico, ¿sí? Que utiliza mucho la lógica, la razón, claro que sí, mientras que el pensamiento lateral ve una diversidad de posibles soluciones, ¿no? Va de lo general a lo particular. Muy bien, eso es concerniente al pensamiento y podemos hablar de la memoria, tipos de memoria, ¿no? Según lo que he ido descubriendo en la psicología general. ¿Sí? No te olvides, por favor, leyes y principios de los procesos mentales, ¿no? Eso es su finalidad, descubrir estas leyes, estos principios que explican cómo funciona la memoria, el pensamiento, la inteligencia, etcétera. Sin tomar en cuenta las características individuales, a diferencia de la psicología diferencial, porque la psicología diferencial, miren, sí toma en cuenta las características individuales, ¿no? Toma en cuenta las variaciones conductuales y mentales de las personas, porque, claro, no todas las personas nos comportamos de una misma forma y tampoco pensamos de la misma manera. Cada persona es un ser único. Entonces, la psicología diferencial, claro, va a estudiar también los procesos mentales, ¿sí? Pero tomando en cuenta los factores como el sexo, la edad, la cultura, el lugar de residencia, la condición socioeconómica, la profesión, entre otros. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, aquí miren, según el doctor Calixto González, es un neurocientífico, el doctor Calixto González, menciona que, miren, expresar varias copias del gen RS334 aquí, que se encuentra en el cromosoma Y, aquí está, miren, de los varones, claro que sí, porque este cromosoma Y solamente se encuentra en los varones, porque recordemos que en la mujer es XX, en el varón es XY. Dice que este doctor, este neurocientífico, Calisto González, nos dice que expresar varias copias del gen RS334 que se encuentra en el cromosoma Y de los varones los hace más proclives a ser más infieles, celosos y estar en relaciones superficiales. O sea, si hay una alteración en este gen que básicamente tiene que ver con el compromiso, con la fidelidad, como está alterado, va a ser todo lo contrario, va a hacer que el hombre tenga una mayor predisposición, sea proclive a ser infiel, más infiel, celoso y estar en relaciones superficiales. Y claro, esto desde un punto de vista biológico, ¿no? Desde un punto de vista biológico del sexo, ¿no? Lo cual nos está diciendo que los varones que tienen una alteración en este gen, pues están más susceptibles a ser más infieles, ¿no? A ser más celosos y estar en relaciones superficiales, ¿no? A no comprometerse. Pero, vuelvo a recalcar, esto es desde un punto de vista biológico del sexo, porque a nivel cultural esto puede cambiar, puede cambiar. La infidelidad también puede ser por un factor cultural. En algunos países, algunas culturas, por ejemplo, que el hombre tenga dos, tres o más mujeres es eh, motivo para aplausos, ¿no? Para decir, bien, ¿no? Más hombre, ¿no? Más macho, por lo cual le puede conllevar a esta conducta de infidelidad.
Entonces, ahí hablaríamos de un factor cultural también. Pero en el ejemplo que acabamos de dar, jóvenes, es del factor biológico. Y el factor biológico nos, nos puede decir que el varón, y sobre todo los que tienen alterado este gen RS334, pues estarían más susceptibles a ser infieles, ¿no? A tener conductas obsesivas con los celos y estar en relaciones, pues, superficiales, lo que podríamos llamarle también a la promiscuidad. También tenemos dentro de la psicología teórica, ¿sí? Tenemos a la psicología comparada o psicología animal. Vamos a ir aquí, ahí está, ¿no? Psicología comparada o animal. Por favor, apréndete estos nombres, porque puede que en el examen te coloquen como alternativa psicología comparada, pero tú sabes que también es lo mismo que psicología animal. Así que por favor, apréndete estos nombres, ¿no? Mis estudiantes saben que yo siempre soy muy fehaciente en repetir continuamente esto, ¿no? En aprender todas estas palabras, ¿no? Estos sinónimos. Muy bien, la psicología comparada entonces, o animal, estudia las conductas de los animales para relacionarlas con las conductas humanas. Ellos creen que estudiando la conducta de la ratita, de la paloma, eh, puede también explicar la conducta humana. Entonces, un ejemplo ahí son las investigaciones realizadas por, voy a subrayar aquí, por Frederick, ¿no? Skinner. Skinner, muy conocido, ¿no? Quien trabajó básicamente con ratas y palomas, ¿no? Y propone la teoría, ¿no? La teoría del aprendizaje, ¿no? Del condicionamiento operante, ¿no? Donde él dice que para que la persona pueda aprender, tiene que ser algo, tiene que emitir una conducta, y si esa conducta va seguida de una consecuencia como reforzamiento, o castigo, que eso lo vamos a explicar en otras clases, dependiendo de la consecuencia de esa conducta, va a hacer que la conducta se repita o se extinga, o se elimine, o desaparezca. En el caso de las ratitas y las palomas, es muy conocida, por ejemplo, la caja de Skinner, porque vemos cómo la ratita, después de varios intentos, al presionar la palanca, recibía una comida, era alimentada. Y ellos veían, observaban, registraban, después de cuántas repeticiones la ratita aprendió. ¿Aprendió a qué? A aplastar en la palanquita para recibir una comida. Y claro, la ratita o la paloma hacía esta conducta de presionar la palanca por lo que recibía, ¿no? ¿Cuál era la consecuencia de esa conducta? La consecuencia era que recibía comida cada vez que presionaba la palanca. En consecuencia, eso mantenía su conducta de presionar. Entonces, al descubrir esto, Skinner decía que lo mismo ocurre en los seres humanos. Si tú quieres, por ejemplo, que un estudiante participe, estudie más, pues refuérzalo, ¿no? Refuérzalo. Y chicos, quiero decir aquí, y quiero ser fehaciente en esto, que el mejor reforzador son los elogios, ¿no? La parte emocional, más que, que lo costoso, ¿no? No digo que esté mal, pero imagínate que tú refuerzas con dinero y el día que no tengas dinero o para comprar un regalo, la persona dice, pues entonces ya no voy a hacer esta conducta, ya no voy a estudiar, ya no voy a participar porque el profesor no me da regalos. Pero en realidad las palabras, la reafirmación, lo emocional, la verbalización son más poderosas, muchachos, como reforzamiento, ¿no? Y eso va a hacer que la conducta se repita, se mantenga en el tiempo, ¿ok? Entonces, hay esa extrapolación de lo animal a lo humano.
¿Quién hace eso? La psicología comparada o la psicología animal. Pasamos a la psicología evolutiva, jóvenes. Aquí está. ¿Cuál es el otro nombre? ¿O cómo es llamada también? Psicología del desarrollo. Por favor, no te vayas a olvidar. ¿Y qué estudia? Estudia los cambios y estabilidades que se producen durante el ciclo de vida. Es decir, desde la fecundación, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, ¿correcto? Fecundación, hasta la muerte, ¿no? ¿Cuáles son los cambios y estabilidades, ¿no? ¿Cuáles son los cambios? No solamente el cambio cognitivo, sino afectivo y conductual en cada etapa de la vida. Por ejemplo, ahí tenemos los estudios de este autor muy famoso, Jean Piaget, cuando él estudia el desarrollo cognitivo, ¿no? Y en cada etapa, obviamente. Por ejemplo, él descubrió que los niños de 3 a 6 años, aquí lo vamos a subrayar, los niños de 3 a 6 años, que se ubicaría en la etapa de la niñez intermedia, ¿sí, chicos? En la niñez, perdón, en la niñez temprana, y claro, porque si se ubicaría desde que nace hasta los 3 años, estaríamos hablando de la infancia. En cambio, si ya va de 3 a 6, hablamos de la niñez temprana. Bueno, Jean Piaget descubrió que el tipo de pensamiento de los niños tempranos, de 3 a 6 son animistas, ¿no? Pensamiento animista. ¿Y qué es el pensamiento animista? Recordarás que muchas veces, ya si tú eres una persona, ya un joven o la edad que tengas, recordarás que normalmente esto se ha visto reflejado cuando cogías, por decirlo, a ver, no tengo aquí algo a la mano, a ver aquí, ¿no? Por ejemplo, tengo este librito y yo simulo, ¿no? ¿Qué hacen los niños de esta edad, de 3 a 6 años? Cogen esto, ¿no? Que puede ser un libro o un ladrillo, y van a simular que esto es un carro. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer run, 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 ¿no? O sea, le otorgan vida, por así decirlo. Al igual que, ¿no? Muchos jugaban a la carrera de caballos y ¿qué cogían? Su escoba, su escoba. Muy bien, dejamos por aquí el libro. Es un pensamiento animista, ¿no? A medida que el niño va creciendo, va madurando en edad, su pensamiento, su forma de pensar, su desarrollo cognitivo también va cambiando, va cambiando. Y eso también sucede también con lo social, con lo conductual también, ¿sí? Bien. Vamos a entrar rápidamente a la psicología fisiológica. Espero, jóvenes, que esto valga la pena, en realidad, porque como ya he mencionado eh, en clases anteriores, mi función aquí es explicarte en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? No tanto que memorices, porque recuerda que las universidades nacionales, Universidad Nacional del Santa, la Universidad Nacional de Trujillo, Federico Villarreal, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y entre otras, por lo general, eh, sus preguntas en los exámenes de admisión es más para que el alumno reflexione, piense, analice, ¿no? Utilice el razonamiento y no tanto la memoria en sí, ¿no? Quiere ver si, qué quiere decir. O sea, ellos quieren ver si esa teoría que tú dices que ya lo conoces, que ya lo dominas, que ya te la sabes, entonces, ¿cómo la usas para interpretar a ver este problema? ¿Cómo das solución con eso que tú dices?
que ya lo conoces, que ya lo sabes. Por eso que insisto en esto de poder explicarles. Muy bien. Psicología fisiológica, entonces. ¿Qué estudia? Estudia las bases neurobiológicas, ¿sí? Neurobiológica. Vamos a subrayarlo. Ahí está. Y cuando hablamos las bases neurobiológicas, no solamente jóvenes nos referimos al sistema nervioso, sino al sistema también endocrino, ¿sí? Hormonal. Porque, a ver, les digo lo siguiente. No solamente cuando hay una alteración en el cerebro, en lo neurológico, el comportamiento y los procesos mentales se van a ver alterados, claro que no, sino también cuando hay un desequilibrio a nivel hormonal, ¿no? De los neurotransmisores, los neuroquímicos, también va a haber una alteración en los procesos mentales que también se va a ver reflejado en el comportamiento humano. Entonces, la psicofisiología estudia el sistema nervioso, el cerebro, pero también el sistema endocrino, hormonal. Cómo eso va a influenciar en los procesos mentales y en el comportamiento humano. ¿Ok? Eso estudia la psicología fisiológica, o también llamado, mejor lo coloco aquí, ¿no? A ver, también, uy, perdón, vamos a ver acá. Psicofisiología. Así también se le conoce como psicofisiología o psicología fisiológica. Ejemplo. Vamos a subrayarlo. Ahí está, miren. Por ejemplo, el centro nervioso, hablando solamente del sistema nervioso, ¿sí? Del cerebro, sin tomar el sistema endocrino, ¿no? Lo hormonal. En el sistema nervioso, en el centro nervioso, de la comprensión lectora, es el área de Dejerine, situado en el lóbulo parietal. ¿Ya? Se ha descubierto, jóvenes, que el área que interviene en la comprensión lectora, ¿sí? Cuando tú lees un texto, el área que interviene para comprender el lenguaje escrito, lo que tú estás leyendo, es el área de Dejerine. ¿Dónde está situado el área de Yerine? En el lóbulo parietal, ¿sí? Si, por ejemplo, podemos también lo mismo decir, se sabe que el área que permite la producción del habla, que en estos momentos, en mi caso, está súper activa porque estoy hable y hable, explicando, es el área de Broca. El área de Broca tiene que ver con la producción del habla y el área de Broca, por ejemplo, está situado en el lóbulo frontal. Al igual también, por ejemplo, el área de Exner, ¿no? El área de Exner tiene que ver con la capacidad, con la coordinación ojo-mano. En síntesis, te permite la escritura. La escritura. Cuando tú escribes, ¿sí? Ahí vemos el lenguaje escrito. El área del cerebro que se activa es el área de Exner. ¿Y dónde se ubica el área de Exner? Lóbulo frontal, ¿no? Y bueno, y entre otras cosas, por ejemplo, la personalidad en el lóbulo frontal y específicamente en el prefrontal, ¿no? En el prefrontal, ¿no? Esta no es una clase de bases biológicas, pero bueno, es el caso, bueno, en realidad amerita, ¿no? La explicación. Muy bien, vamos a avanzar, jóvenes. La psicología social, aquí está. Estudia el comportamiento de un individuo, pero cuando este individuo está sometido a una condición social. Por ejemplo, a la pobreza, pandillaje, corrupción, delincuencia, etcétera. ¿Sí?
repito, va a estudiar el comportamiento de un individuo, pero cuando este individuo está sometido a una condición social, ya sea pobreza, pandillaje, porque ahí el comportamiento cambia, pues jóvenes, cambia, se modifica, se altera. Por ejemplo, miren, ¿qué nos dice? Ricardo, un adolescente de 14 años que pertenece a una pandilla, cada vez que está solo, es callado, se muestra calmado, pero cuando está con su grupo de pandilla, se transforma, ¿no? Es decir, actúa con agresión, ¿no? Es más violento, se vuelve más violento. Entonces, ¿por qué? La psicología social trata de explicar, de estudiar esto. La condición social aquí, ¿cuál sería? El pandillaje. Lo mismo también sucede, otro ejemplo podría ser de aquel jefe de guardias, ¿no? Que cuando está en su vida normal, no laborable, es, se muestra de una manera, pero cuando asume ya su rol, su función como guardia, que está a cargo de los reos, de los presos, se transforma, ¿no? Se ha visto en muchas investigaciones que a veces maltratan, ¿no? A los que están ahí presos. Eh, ¿Por qué? Claro, ahí ya está, está en otra condición social, ¿no? Está en una función a cargo, como guardia, a cargo de reos, de presos. Entonces, de alguna manera, vemos cómo la condición social, pues jóvenes, transforma a las personas, ¿no? Influye muchísimo, ¿no? Al igual que las costumbres, la cultura, las ideas, el entorno, pues todo influye. Avanzamos rápidamente con la psicología anormal, bueno, ¿no? Y lo que estudia la psicología anormal, o llamada también psicopatología, va a estudiar, jóvenes, y las causas y manifestaciones de las alteraciones mentales y los trastornos de la personalidad, ¿sí? Ejemplo, estudia, por ejemplo, la amnesia, ¿no? Que es una alteración de la memoria. Hay amnesia retrógrada, cuando la persona olvida después de un traumatismo su vivencia del pasado, se olvida quién es, si es casado, si tiene familia, cómo se llama, amnesia retrógrada. Y si le cuesta almacenar información reciente, o sea, del presente, sería amnesia anterógrada, ¿no? Pero también la psicopatología o psicología normal estudia los trastornos, tanto de la personalidad como a nivel mental también. En este caso, la esquizofrenia, ¿sí? Que básicamente tiene como síntomas, ¿no? Lo que es la alucinación, la tenemos también que es verdad que en la alucinación hay una pérdida de contacto con la realidad porque la persona, por ejemplo, escucha voces, ¿no? Ve cosas donde realmente no hay, ¿no? O sea, el objeto no existe en la vida real, pero escucha, ve. Por lo general, más son las alteraciones de tipo auditivo, ¿no? Alucinaciones de tipo auditivo. También están los delirios, problemas con el pensamiento, ideas de persecución, que alguien me está persiguiendo, que me quieren envenenar, etcétera. También decíamos que la psicopatología trata las causas, ¿no? Las manifestaciones, por ejemplo, en los trastornos de personalidad, como el trastorno bipolar o también llamado trastorno maníaco depresivo, ¿sí? Donde hay una fluctuación entre la manía, que tiene que ver con este sentimiento de grandiosidad, de euforia, por un mes, 2 meses, la persona tiene metas, tú dices, él nunca tenía metas, pero ahora lo ves que quiere trabajar, quiere estudiar, quiere hacer cosas, estaría en la fase maníaca, y luego, después de un tiempo,
va a oscilar con la fase depresiva y básicamente donde la persona no tiene ganas de nada y muchas veces atentan contra su vida, ¿no? Trastorno maníaco depresivo o bipolaridad, ¿sí? También están las psicopatías y otros trastornos más, ¿sí? De la personalidad o a nivel mental. Rápidamente, jóvenes, vamos a pasar a la segunda rama de la psicología, que es la psicología aplicada, pero voy a colocar aquí, ¿sí? ¿Con qué otro nombre se le conoce a la psicología aplicada? Se le conoce con psicología práctica, práctica, jóvenes, ¿no? Acá está, psicología práctica. Ahí está. Y como su mismo nombre indica, utiliza los conocimientos alcanzados por la psicología teórica con la finalidad de intervenir, de controlar y modificar los procesos psicológicos y el comportamiento humano. ¿Sí? En algo más coloquial, más práctico, la psicología aplicada, va la redundancia, aplica la teoría, ¿sí? La teoría en, ya digamos en el campo laboral, ¿sí? En el campo laboral. ¿Y cuáles son ahí los tipos? Los tipos. En el campo de la psicología aplicada tenemos a la psicología clínica, ¿sí? Tenemos a la psicología clínica. ¿Y qué hace la psicología clínica? ¿Cómo lo aplica? A ver, miren, la psicología clínica, jóvenes, nos dice que diagnostica, trata enfermedades mentales y conductuales. ¿A través de qué? De la psicoterapia. ¿Sí? A través de la psicoterapia. Hay que recordar que hay una gran diferencia con la psiquiatría, ¿no? Porque el psiquiatra estudió medicina y ese le faculta para que él pueda, pues, medicar, usar fármacos en el tratamiento de problemas eh, de índole mental. En cambio, el psicólogo no, el psicólogo y sobre todo el psicólogo clínico no está facultado, ¿no? Para poder recetar fármacos. Lo que sí utiliza el psicólogo clínico es la psicoterapia. No te olvides, por favor, ¿no? Entonces, el psicólogo clínico va a diagnosticar, va a tratar enfermedades mentales y conductuales, sí, claro que sí, pero lo va a hacer a través de la psicoterapia. ¿Dónde encontramos a los psicólogos clínicos? Básicamente, ¿cuáles son las áreas de trabajo? Vamos a encontrar a los psicólogos clínicos en hospitales, en clínicas, en consultorios privados y similares. Otra rama es la psicología educativa. Y la psicología educativa, jóvenes, básicamente se ocupa de aspectos relacionados al proceso de enseñanza y aprendizaje. Problemas de aprendizaje, de conducta, tiene que ver también con la orientación vocacional, entre otros. O sea, la psicología educativa se va a ocupar de potenciar el rendimiento de los estudiantes, ¿no? De mejorar ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? También va a abordar ahí, como menciona, problemas que estén influyendo en el aprendizaje, ¿no? Y también va a abordar el tema de la orientación vocacional, ¿sí? Te va a ayudar a poder tomar la mejor opción en base a tus características personales, a tus habilidades cognitivas, sociales, socioemocionales, para elegir una profesión, una carrera técnica o lo que sea, ¿sí? También te va a ayudar en eso. ¿Dónde lo encontramos? Pues en las instituciones educativas, públicas y privadas, colegios, universidades, entre otras instituciones. Ahí está, miren, ¿sí? Bajamos rápidamente aquí y nos ubicamos
En una rama de la psicología aplicada que ha ido creciendo con el paso del tiempo, que es la psicología organizacional, llamada también en sus inicios, lo voy a colocar aquí en paréntesis, como psicología industrial, porque estaba presente pues en las industrias, pero no solamente es conocida con este nombre, también algunos la consideran como psicología laboral, laboral, también empresarial. Ahí están los básicos, ¿no? Apréndete esto, por favor. Psicología organizacional, llamada también en sus inicios como industrial, laboral, empresarial. ¿Correcto? Entonces, ¿qué busca esta rama de la psicología? Busca, vamos a subrayarlo aquí, busca mejorar el trabajo y la producción de los trabajadores. Entre sus funciones están, a ver, se encarga de la selección de personal, busca mejorar las relaciones interpersonales, ¿no? Se me ocurre, gerente viene a mí y me dice, David, ¿sabes qué? Tú eres el experto, el psicólogo aquí en mi empresa, necesito por favor que selecciones a un gerente, ¿sí? Ya tú ves cuáles son las características, ya es tu trabajo. Y tú, como experto en el área organizacional, vas a estudiar ahí el perfil, las características más idóneas que puedan desarrollar, en este caso, o puedan ocupar el puesto de gerente, ¿no? Vas a aplicar una serie de técnicas, tanto la entrevista, test, incluso lo que se conoce también en la vida práctica, casos reales. Entonces, en síntesis, se va a encargar de la selección de personal. ¿Correcto, jóvenes? De la selección de personal y va a buscar mejorar las relaciones interpersonales. ¿Cómo? Realizando talleres de clima laboral, cultura organizacional, talleres de liderazgo, de relaciones interpersonales, comunicación, ¿no? Estilos de comunicación asertiva. Entonces, entre estos temas, con la finalidad pues de mejorar esas relaciones entre los colaboradores de la organización, donde la encontramos en empresas, en industrias, el comercio, organizaciones en general. Psicología comunitaria. Busca la salud mental de los grupos de la comunidad a través de la participación activa, jóvenes, de la comunidad. Trabajan en la resolución de los problemas sociales, ¿sí? Mientras que la psicología social, por un lado, busca cómo la sociedad influye con sus costumbres, sus ideologías, su forma de vida, eh, ap- contribuye con el aporte teórico, pues vamos a ver aquí la psicología comunitaria ya en la parte aplicativa, ¿sí? En la psicología aplicada. ¿Cómo va a resolucionar eh, los problemas de la comunidad a través de la participación activa, valga la redundancia, de la comunidad en las problemáticas de índole social, obviamente? Ya vamos a verlo con ejemplos más claros, pero lo encontramos básicamente en las organizaciones comunales, gubernamentales y no gubernamentales, ¿no? Las ONGs. Otras de las ramas de la psicología aplicada está la psicología forense, ¿no? ¿Por qué forense? Forense viene de foro, de audiencia. Y estos psicólogos forenses lo vamos a encontrar pues allí cuando se llevan a cabo estos procesos, ¿no? Judiciales, en la sala de audiencias, ahí va a estar el psicólogo forense. ¿Y qué hace ahí, profesor? Bueno, va a apoyar al juez en la administración de justicia. Recordemos que finalmente quien hace el dictamen es el juez,
Pero el psicólogo forense va a ayudar al juez en la administración de justicia. ¿Cómo? Pues va a emitir un informe psicológico, ya sea, por ejemplo, del agresor o de la víctima, y obviamente tras una evaluación, ¿no? Tras una evaluación, luego de eso va a emitir un informe, se lo va a enviar al juez, y el juez, al ver ese informe del psicólogo forense, pues va a tener un mejor panorama para saber cómo finalmente va a hacer el dictamen final, ¿no? O sea, contribuye en otras palabras. Y esto también va a depender mucho, porque por ejemplo, en el caso del agresor, tiene que ver, por ejemplo, con su perfil, ¿no? En este caso del agresor, su personalidad, su aspecto cognitivo, conductual, afectivo, entre otros. En el caso de la víctima, ¿qué es lo que va a evaluar básicamente? Lo que va a evaluar ahí es el daño psicológico, ¿no? En el ámbito jurídico se le llama el daño psíquico. El daño psíquico vendría a ser ese estrés postraumático que en la psicología se conoce, ¿no? ¿Cuál es el impacto, la secuela a nivel psicológico que ha generado, ha causado ese, esa vulneración en la psique de la víctima, ¿no? ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el impacto? ¿Hay daño psicológico o daño psíquico, como ellos le llaman, ¿no? Y que en psicología le conocemos como estrés postraumático. ¿Hay daño? ¿No lo hay? No, sí hay daño. Vemos que la persona ha quedado con un grado de ansiedad agudo, ¿no? Entonces, ya. Y en base a eso, o sea, si hay daño, señor psicólogo, si hay daño. Entonces, el juez, ya tomando en cuenta eso, va a poder administrar mejor la justicia al final, en el dictamen. Y lo vamos a encontrar en las instituciones penitenciarias, servicios sociales, centros de salud, comunitarios también, apoyando ahí a la justicia, ¿no? Y por último, también encontramos a la psicología deportiva, que es la rama de la psicología aplicada, donde básicamente pues ahí estudia los factores psicológicos que afectan el rendimiento deportivo, ¿no? La salud mental y el bienestar de los atletas, ¿sí? La motivación, todo lo que pueda influenciar en el rendimiento académico, ¿sí? Del deportista. Lo vamos a encontrar en los equipos deportivos, en los centros de alto rendimiento. Entonces, hasta aquí, jóvenes, nos vamos a quedar con el tema de la psicología aplicada, ¿sí? Luego ya vamos a posteriormente, en el otro apartado, a pasar a la resolución de los problemas propuestos para esta temática. Muy bien, hasta aquí nos quedamos. No olvides darle like, por favor, al video, compartir, también suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que cuando estemos publicando un nuevo video te pueda llegar la notificación. ¿Sí? A seguir estudiando, por favor. Pausa el video, realiza preguntas. Igual también podemos compartir el material. Todo en aras de la educación. ¿Sí? Bueno. Nos vemos, un gran abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.